Mano a Mano. Para hablar sobre la marcha estudiantil que se realizó hoy pidiendo la condonación de la deuda del CAE y analizar también otros temas políticos, estamos en contacto hasta ahora con el diputado independiente del movimiento autonomista, Gabriel Boric. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, diputado. Gracias por acompañarnos. A ver, partamos por esta masiva marcha que hubo hoy a nivel nacional. Mucha gente salió a las calles, muchos estudiantes, muchas personas pidiendo el fin a la deuda, del CAE. ¿Ve usted alguna chance de poder darle una solución a este tema en un corto plazo? ¿Hay que esperar las propuestas de los aspirantes a la moneda? ¿Cómo ve el panorama al respecto? Yo creo que acá hay dos dimensiones del debate. En primer lugar, si el gobierno estuvo dispuesto a recomprarle la deuda a los bancos durante tanto tiempo, entregando miles de millones de pesos, no veo por qué, en caso de haber voluntad política, no pudiéramos llegar a una solución para los miles de endeudados, las familias, las personas endeudadas que lo están por el solo hecho de haber pretendido ir a la universidad. Hoy día tenemos compañeros que están endeudados por 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, 15 millones de pesos, gente que está estudiando que ya debe 10 millones de pesos y eso escapa por mucho el valor de las carreras que estudiaron. Entonces ahí la demanda de la CONFECHE es clara y a la cual yo me sumo con donación a la deuda, no solamente del CAE, sino también del Fondo Solidario. Eso es algo que me parece asertivo como demanda porque la educación desde nuestro punto de vista tiene que ser un derecho y no puede significar una carga de este nivel para todas las familias por el solo hecho de haber querido estudiar. Ahora, esa es una dimensión del debate, que es lo que pasa con la deuda. Pero también nos interesa la otra dimensión del debate, que es qué es lo que se viene a futuro, qué es lo que está proponiendo el gobierno en materia de educación superior, que hasta el día de hoy no ha encontrado consenso en los actores fundamentales que han estado empujando y han hecho posible que esto se discuta. Estamos hablando de los mecanismos de financiamiento hacia el futuro, de qué es lo que entendemos por calidad, de cómo articulamos el modelo universitario chileno para que promueva la investigación y un nuevo tipo de desarrollo en el país. Y esos son debates de fondo que esperamos se puedan dar tanto en el debate de la Comisión de Educación como en general en sala. Diputado, ¿por qué cree que el movimiento tomó este giro temático, por decirlo de alguna manera? Porque claro, hasta ahora, si uno hubiera pensado cuál era el leitmotiv de una nueva movilización estudiantil, sería precisamente para agilizar lo que ya está en trámite, que ha costado mucho y como usted bien señala, no hay acuerdo. Pero ahora se están enfocando al tema deuda. Sí, yo no diría que hay un giro y por lo tanto un descuido de lo otro. El movimiento estudiantil, de hecho, el día de mañana va a presentar indicaciones elaboradas desde el debate que han dado en sus bases y que las vamos a presentar nosotros acá en el Parlamento en respecto del proyecto de educación superior y cuáles son las perspectivas para el futuro de la educación superior en Chile, no solamente universitaria, recordemos, sino también de institutos profesionales y centros de formación técnica. Ahora, el motivo por el que se haya centrado la marcha en el tema de la deuda es uno solo. Esta es una angustia permanente, real, cotidiana, de miles de familias chilenas que, como te decía antes, la posibilidad de estudiar quedaron encalilladas por 20, 30 palos y esa es una cuestión que es inaceptable y que en el día a día se vive esa angustia. Entonces, es más bien un sentir de las bases del movimiento estudiantil. Sí, diputado, es una posibilidad real condonar esa deuda. Lo digo poniendo atención a lo que ha planteado la ministra de Educación. Ella ha dicho, es imposible condonar esta deuda porque cuesta 13 veces la gratuidad. Mira, esto es algo que tenemos que conversar con números sobre la mesa. Evidentemente hay diferentes aproximaciones a cuánto es el monto total de lo que se debe. El movimiento estudiantil está apoyando la condonación total de la deuda, tanto del CAE como Fondo Solidario, y nosotros vamos a apoyar la demanda del movimiento estudiantil, pero también habrá en algún momento que sentarse a conversar. Hoy día no puede ser de que se estén pagando montos tan superiores al valor real de las carreras, y eso el gobierno lo sabe. Entonces, la pregunta es, al final del día, ¿quiénes se enriquecen con esto? Y hoy día, con el crédito con aval del Estado, tal como fue pensado por Lagos e Izaguirre Vitar, se han enriquecido los bancos. O sea, los bancos, como dijeron un compañero hace tiempo, le fueron a golpear las puertas a la concertación para finalmente hacerse de un negocio seguro, que no tiene ninguna elasticidad y que al final del día termina asegurando un tremendo negociado a costa de la deuda de miles de familias. Yo creo que es posible con voluntad política llegar a acuerdos en este sentido y yo por lo menos me manifiesto totalmente de acuerdo con la demanda del movimiento estudiantil y veamos ahora, sentémonos en una mesa y veamos cómo se logra esta demanda y cuáles son las propuestas que tiene el gobierno para también alivianar la carga de la deuda que sufren miles de familias hoy día en Chile. Claro, uno de los temas dice relación con esto de condonar la deuda, pero también se está a la espera de que se vaya a concretar esto, en lo cual el gobierno ha mostrado voluntad política, que es de ponerle fin a este crédito. El expresidente Sebastián Piñera ha planteado que él, durante su gobierno, presentó una iniciativa para poner fin a este crédito y ha dicho, se perdieron 5 años y dejaron a miles de estudiantes sobreendeudados por no apoyar esa iniciativa. ¿Qué le parece a usted lo planteado por el expresidente?
No, me parece un oportunismo político pequeño. Yo me alegro que hoy día quienes están hoy día en el Parlamento y los partidos políticos tradicionales estén apoyando esta demanda del movimiento estudiantil de poner fin al sistema de endeudamiento como forma de acceso al sistema de educación superior. Y eso es una buena noticia que yo creo que los estudiantes también es importante que la celebren. Hoy día hay una hegemonía discursiva en torno a que el crédito con aval del Estado es un mal mecanismo. Y por lo tanto el gobierno, gracias a la presión del movimiento estudiantil y a las indicaciones y no más que presiones, convicciones que defendimos en la Cámara, algunos, Camila, Giorgio, entre otros, logramos que el gobierno se comprometiera a terminar con el crédito con aval del Estado. El problema es qué es lo que viene después. Eso ya es un compromiso, nosotros ya lo damos por cerrado de que el CAE se termina, pero si después nos van a poner un nuevo sistema de financiamiento que se va a llamar, no sé, CIE, y va a tener una lógica parecida, pero en vez del banco el acreedor va a ser el Estado, bueno, es básicamente lo mismo. O sea, que el problema es el sistema de endeudamiento que hay hoy día en Chile. Entonces discutamos otros mecanismos. O sea, han salido varias propuestas de esto, no solamente del movimiento estudiantil, sino también de profesores universitarios, y nosotros esperamos poder sentarnos pronto con el gobierno para poder encontrar una solución. Ahora lo de Piñera, yo creo que es oportunismo. Afortunadamente vamos a tener durante los próximos 2 meses la posibilidad de debatir con él en todo Chile a propósito de lo que van a ser las primarias del Frente Amplio y de la derecha de forma paralela, y ahí podremos confrontar no solamente lo que son nuestras propuestas a futuro, sino lo que han sido nuestras trayectorias, las diferentes trayectorias que hemos tenido como coaliciones políticas respecto a un tema tan importante como el derecho a la educación, o como la ven ellos, como un bien de consumo. Diputado, ¿qué le parece el planteamiento que hace el rector Solesi de la Universidad de Santiago de Chile? Él dice, a ver, con respecto a lo del CAE, lo que tal vez se podría llegar a una solución más breve plazo es a diferir la deuda y luego que esas personas, esos alumnos, se pudieran renegociarlo en el futuro. Es una alternativa más viable, más realizable, en el sentido de que todas estas cosas tienen costos y la economía no anda muy bien ahora. Depende de lo que signifique la renegociación. Yo entiendo la política como el arte de ponerse de acuerdo entre personas que piensan diferentes, y en ese sentido no me considero un maximalista que quiera todo o nada. Yo estoy dispuesto a conversar en la medida en que hayan propuestas sobre la mesa, y la del rector Solesi es una. Habría que ver en qué es lo que se traduce, pero lo más importante en este caso es qué es lo que dice el gobierno, en particular respecto a la deuda usurera que se cobró durante mucho tiempo en créditos como el Corfo, el CAE, con 6-9% de interés, que hoy día tienen a muchas familias endeudadas muy por sobre el valor real de lo que fueron sus carreras. Entonces, yo creo que hay diferentes aproximaciones al debate, pero sí hay voluntad de dialogar, pero voluntad en serio. Estamos hablando de aliviarle realmente la deuda de las familias. Bueno, podremos estudiarlo, y el movimiento estudiantil tendrá que tener su posición en ese momento, y nosotros lo conversaremos con ellos también. Claro, hay otra propuesta que apunta a dedicarse a buscar alternativas a aquellas personas que a lo mejor están en una situación más vulnerable o que no terminaron la carrera, pero que sí aquellos que están en una buena situación económica, recibiendo una remuneración, que ellos sí se hagan cargo de pagar aquel crédito con el cual pudieron estudiar. Puede ser una alternativa también. Hay diferentes casos. Si hay alguien que está, no sé, teniendo un muy buen sueldo hoy día y estudió con un crédito que no tenía tasas usureras, como por ejemplo estos créditos al 2%, uno podría entrar a conversar mecanismos en ese sentido. Yo no me quiero comprometer con nada ahora porque, como he dicho antes, mi compromiso es y será con el movimiento estudiantil, con las propuestas que emanan desde ese espacio, pero no me cabe ninguna duda que el movimiento, a la hora de sentarse a la mesa, va a tener también voluntad de dialogar y poder encontrar las soluciones en atención también a la realidad económica del país. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar durante estos meses, porque al final del día, cuando hablamos de estos temas, estamos hablando de cosas que no son abstractas, estamos hablando de aliviarle una carga económica a miles de familias que están sufriéndola día a día, y que, por lo tanto, el costo de oportunidad que tienen entre pagar la deuda de una carrera que, como tú bien decías, en muchos casos ni siquiera pudieron terminar en algunos casos por el mismo agobio que significaba este tipo de endeudamiento, hoy día no tienen ninguna solución. Entonces, lo que estamos hablando hoy día tiene una incidencia real en miles de familias, y eso es lo que a mí me interesa apuntalar hoy día, que esto no es solamente una cuestión discursiva, sino que tiene efectos prácticos concretos en la realidad, y yo creo que todos los actores, cuando se sienten a la mesa, tienen que tener eso muy claro. Diputado Boric, quería preguntarle por la carrera presidencial y algunas de las diversas opiniones que se dan en este campo, ¿no? En esta arena política. Yo no sé si usted comparte la visión de Tomás Hirsch, quien calificó de incoherente que Guillé pide el respaldo de la nueva mayoría, pero no milita en ninguno de los partidos. A su vez, Guillé dijo hacia el Frente Amplio: la coherencia es tener claro dónde quiero ir. Está señalando aparentemente que ustedes no saben dónde quieren ir. La coherencia es estar acompañado de gente que ayuda a Chile a ser gobernable. ¿Qué le parece esta
diferencia de opinión y a ver si varias usted cosas. comparte el punto de vista. Respecto al Frente Amplio, nosotros estamos elaborando una lista parlamentaria de carácter nacional, una lista unitaria parlamentaria de carácter nacional, a diferencia de la nueva mayoría que no ha logrado ponerse de acuerdo en estos términos, y por lo tanto vamos a presentar candidatos competitivos en todos y cada uno de los distritos y circunscripciones del país, además de una lista de gobernadores regionales, consejeros regionales y todos los cargos de elección popular que se disputan en esto. Y ahí la nueva mayoría tiene que tener claro, y la derecha, por cierto, que le vamos a disputar en todos y cada uno de los espacios, pero no solamente en el ámbito electoral, sino también, y más principalmente, en el ámbito de las ideas, que es el debate que a nosotros nos interesa dar. Por lo pronto, durante los próximos 2 meses, más que estar discutiendo con Guillé, que va a tener que estar preocupado de juntar la firma, a nosotros lo que nos interesa es discutir con la derecha, que va a ser nuestro adversario durante todo este proceso de primaria. Nosotros hemos señalado muy claramente que el Frente Amplio tiene como objetivo colaborar a la constitución de un nuevo actor social que emerja en la política chilena, que ha estado excluido durante todos estos años de tecnocracia, de democracia protegida, por llamarla de alguna manera, y que nos parece que hoy día es el tiempo en donde gente que se sintió desencantada durante mucho tiempo de la actividad política pueda o sienta de que su palabra, sus sueños, sus esperanzas, sus rabias y contradicciones tienen un espacio también para incidir en un lugar como este, como el Parlamento. Y eso es lo que estamos tratando de convocar hoy día, eso con un programa muy concreto, asociado además a gasto fiscal, porque acá no vamos a hablar ideas en el aire, sino que vamos a decir un programa que el cómo se realiza y cuánto cuesta realizarlo, y eso es lo que estamos trabajando con el Frente Amplio, en particular en el caso del movimiento autonomista con la candidatura de Beatriz Sánchez, pero también con Alberto Mayol, que es el otro contendiente en las primarias del Frente Amplio. Diputado. Como te decía, dime, perdón. Sí, desde esa misma lógica, ¿qué le parece lo que ha planteado el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en una entrevista que dio en la revista ¿Qué pasa?, donde señaló, relativo al Frente Amplio, de repente caemos en una excesiva creencia de que en nosotros se inicia el cambio? El Frente Amplio no está exento de los peligros de la vieja política, pidió humildad y dice, ahí hemos pecado bastante. Yo creo que es importante que todos sepamos, y parto por casa, digo, esto es una reflexión que yo me hago en mi fuero íntimo permanentemente, de que somos herederos o más bien continuadores de una posta de luchas sociales que nos antecede por mucho, y por lo tanto yo creo que cualquiera que diga que la historia nace con nosotros está profundamente equivocado. Además, para poder abordar los desafíos del que vamos a tener en el futuro, comparto con Jorge en que es necesaria una gran dosis de humildad, como decía Beatriz el otro día cuando fue a un encuentro con organizaciones sociales en Temuco, no solamente mapuche, sino también de sectores postergados de la Araucanía. Ella fue con cuaderno y papel, principalmente a escuchar, porque acá no tenemos todas las claridades para decirle vamos para allá, síganme por atrasito todos los que quieran, sino más bien de vamos juntos, y ese vamos juntos hoy día lo estamos construyendo en todos los territorios. Solo el fin de semana pasado hubo 20 encuentros territoriales para construir el programa del Frente Amplio, y eso para mí es una demostración de que hoy día la gente que durante mucho tiempo vio con ajenidad la política, con distancia, está empezando también a motivarse para participar y construir una alternativa política en Chile, y por lo tanto esa alternativa política se tiene que construir arraigada en la historia política y social de nuestro país, con luchas que, como te decía antes, nos anteceden por mucho, y por otro lado con humildad de entender de que no nos las sabemos todas. Entonces, en el fondo yo estoy de acuerdo con lo que plantea mi compañero Jorge Sharp. Sí, hay algunos que incluso acusan que el Frente Amplio ha adoptado una suerte de actitud medio mesiánica. ¿Puede ser que también los buenos resultados de las encuestas, en particular de uno de los precandidatos del Frente Amplio, incida en que a veces se desvíe el objetivo y más bien se entusiasme demasiado, genera esta efervescencia a raíz de algo puntual que son estas elecciones? Sí, nosotros con el Giorgio en particular siempre hemos señalado a partir de los resultados de las encuestas de que todas estas adhesiones personales que se manifiestan en encuestas que son mensuales, semanales o trimestrales, si no logramos transformarlas en una adhesión firme a convicciones y un proyecto colectivo, al final del día van a ser irrelevantes. Acá las encuestas son un termómetro, es una muestra que dura un ratito pero se pasa, es como la espuma, y a nosotros nos interesa construir un movimiento social fuerte que le pueda dar sustento también a un futuro gobierno del Frente Amplio, y eso no se logra solamente mirando las encuestas. Ahora, dicho esto, nosotros estamos contentos porque hemos tenido buena recepción, porque logramos juntar 20.000 firmas en solamente 2 semanas, porque vamos a tener primarias legales y vamos a poder llegar a todas y cada una de las comunas del país, y eso para el Frente Amplio es motivo de alegría. Sin marearse, sin que se nos suban los humos a la cabeza, pero sí es motivo de alegría. Y lo que yo quiero reivindicar
es que como fuerza política tenemos el derecho a tener un juicio crítico respecto de lo que se ha hecho en Chile, en particular del modelo económico que instaló la deuda, el mercado y la competencia como ejes rectores, antes que otros como la solidaridad, la contribución, la colaboración que a nosotros nos hubiesen gustado. Y eso es algo que vamos a debatir cara a cara con uno de sus principales exponentes y millonarios, además, Sebastián Piñera. A propósito de ese punto, el expresidente Piñera ha señalado que en verdad haga lo que haga, le van a dar palos porque bogas y porque no bogas, y que haga lo que haga, siempre lo van a estar criticando. A propósito de los últimos hechos ocurridos con respecto a su patrimonio, él hizo una declaración, ¿verdad?, de patrimonio ante el servicio electoral, del cual hoy Diario La Tercera publica algunos detalles señalando que esa declaración está más o menos en el orden de los 660 millones de dólares, lo que equivale a un 20% de lo que había publicado en algún momento el ranking Forbes, ranking internacional. Él ha señalado que lo que ha ocurrido es que acá se toma en cuenta, por ejemplo, la tasación fiscal de propiedades y también el valor libro del tema de acciones, ¿verdad?, y sociedades, y que por eso que es un margen inferior. ¿Cómo ve esta situación del patrimonio del expresidente Piñera y los últimos hechos que han ocurrido hoy? No, seguramente en lo que declaró tampoco están incluidas sus inversiones en paraísos fiscales con el objetivo de no pagar impuestos acá en Chile. Y, para mí el problema de la riqueza de Sebastián Piñera, más allá de los montos, si son 600 millones de dólares o si son 2.200 millones de dólares, es el tamaño que hoy día, o más bien, qué es lo que hace posible que una sola persona pueda concentrar en sus manos tanto capital cuando tenemos una sociedad tan profundamente desigual. El problema de la sociedad chilena no es solamente la pobreza, es también la riqueza, y por lo tanto Sebastián Piñera, desde mi punto de vista, es parte del problema más que de la solución. Y eso es algo que al final del día todos estos multimillonarios terminan siempre defendiendo al final del día, a la hora de los que hubo, sus intereses por sobre el bien común. ¿Diputado? Y Piñera ha demostrado permanentemente seguir en esa línea, por ejemplo, cuando decide, en vez de pagar impuestos para redistribuir la plata que entre todos los chilenos generamos, llevarla a paraísos fiscales con el objetivo de evadir este pago de impuestos, que los impuestos al final del día, ¿qué es lo que significan? Es un reconocimiento de que vivimos en sociedad. Esos son los impuestos. Es un sentir de comunidad. Y Piñera, cuando decide evadirlos, cuando decide hacer trampa, cuando crea estas sociedades fantasma para poder así rebajar sus impuestos, lo que dice es: yo no soy parte de esta sociedad. Más allá de que quiera dirigirla en los términos en que hoy día lo plantea, es algo que vamos a poder discutir durante las próximas semanas, pero yo creo que Piñera en este momento es parte del problema de la sociedad chilena, ¿Diputado? la tremenda desigualdad que existe, y por lo tanto lo vamos a poder discutir en todas las comunas del país, como te he dicho antes, a propósito de las primarias. Sí, con respecto a este punto en particular, Sebastián Piñera probablemente, bueno, no se hizo millonario este año, él ya fue presidente, fue elegido democráticamente y la gente sabía que era millonario. Y en esta basada, a pesar de todas las cosas, a pesar de las investigaciones, del caso Exalmar, de este tema del patrimonio, Piñera sigue encabezando las encuestas. Si bien no ha llegado al 30%, sigue por sobre de sus contendores. ¿Qué cree usted que podría hacer cambiar de parecer a los chilenos, al menos en el papel? Parece que este tema no es profundamente relevante. Ya lo llevó una vez a La Moneda y ahora todavía sigue liderando las encuestas. Yo creo que Piñera tiene un piso electoral que es muy cercano a su techo, y la confianza de Piñera y de sus seguidores, de Ena von Baer, el señor Silva, de, no sé, toda esta gente que está en el Parlamento, Chadwick y compañía, al final del día es en que la gente no va a ir a votar, y que por lo tanto ese voto duro de derecha se va a expresar. Y yo creo que el principal desafío que tenemos del Frente Amplio es convocar a la gente que ha decidido en los últimos años irse restando de las elecciones porque sienten que no incide en su vida. Si nosotros como Frente Amplio somos capaces de convencer y convocar no solamente a votar a esa gente, sino a participar de un proyecto que sea de movilización popular, que entregue poder más allá de la relación que se tenga con el Estado, que genere colectividad, que genere comunidad, yo creo que tenemos seria posibilidad de ganarle a Sebastián Piñera en segunda vuelta, y con todo, a eso nos vamos a jugar. Sí, ahora, puntualmente lo que se refiere al fideicomiso ciego, también a esta declaración de patrimonio, lo que ha dicho Sebastián Piñera y también quienes lo apoyan es que él ha ido más allá de la ley, que aquí ha estado estableciendo un muro efectivo que separa la política de los negocios. Puntualmente referido a eso, ¿usted considera que es adecuado lo que ha estado haciendo el precandidato de Chile Vamos para establecer esa distancia?
Mira, yo en esto, para que la gente no crea que esto es como una opinión solo interesada desde mi posición política, recomiendo leer la columna de Eduardo Engel. Eduardo Engel es un académico que presidió la comisión de probidad que hizo las indicaciones o los proyectos que se presentaron al Congreso con el fin de transparentar la relación entre política y dinero, y el mismo Eduardo Engel señala en una columna que escribió esta semana, no recuerdo exactamente el día, que el mecanismo que ha optado Piñera es insuficiente para poder poner un límite claro entre política y negocio. Esta no es una opinión interesada solamente desde el Frente Amplio, no es una declaración interesada solamente desde quienes compiten con Sebastián Piñera como nosotros, sino también de alguien que yo creo tiene un respeto transversal a la hora de plantearse en temas sobre transparencia y probidad como Eduardo Engel, así que me remitiría más bien a esa posición para que la gente pueda hacerse un juicio objetivo respecto de cuál es la situación de irregularidad y falta de ética de Sebastián Piñera y de toda su coalición a la hora de abordar el tema de la separación entre política y negocio. Diputado, usted ha señalado que tiene una expectativa bastante positiva de la performance que tenga el Frente Amplio en la elección, incluso de disputarle, ¿verdad?, la chance a Sebastián Piñera de que vuelva a la moneda. En ese sentido, ¿cuáles son las conexiones o qué trabajo se está haciendo de parte de su sector con la nueva mayoría? ¿Qué pasa si son efectivamente ustedes los que van a esa segunda vuelta? Imagino que tienen que tener un plan contemplado de conexión, de diálogo, de trabajo mancomunado con la nueva mayoría, ¿o es algo que no les interesa por ahora? Nosotros tenemos que tener un diálogo permanente con todas las fuerzas que quieran impulsar transformaciones estructurales en nuestro país. Hay sectores de la nueva mayoría que están disponibles para ello y si es así vamos a conversar con ellos. Nosotros tuvimos un muy buen diálogo, por ejemplo, con lo que fue la candidatura de Fernando Atria en su momento al interior del Partido Socialista y lamentamos profundamente que el Partido Socialista haya optado por la encuestología en vez del debate de ideas al interior de su misma tienda, un partido con tanta tradición histórica y con tanto respeto como Diputado, perdón, partido. pero ahora no está Atria. ¿A quién ve de los actuales representantes de la nueva mayoría, la candidata Goich o el candidato Guillé, a cuál ve más cerca de un diálogo real posible con el Frente Amplio? Es que yo creo que el diálogo, más que en torno a los carismas de una u otra persona, tiene que darse en función de ideas y proyectos. Nosotros estamos en la construcción de ese proceso al interior del Frente Amplio y sería un error garrafal por parte del Frente Amplio, tal como insinuaron algunos personeros de la nueva mayoría la semana pasada, como Daniel Núñez o incluso José Miguel Insulza, con quien voy a debatir la próxima semana. El ponernos a hacer pactos antes de hablar de ideas y de convicciones. El Frente Amplio no está disponible para hacer ningún tipo de acuerdo en este momento con la nueva mayoría porque no estamos hablando de ideas, sino de básicamente asegurar un voto más o un voto menos. Y a mí me interesa hablar de qué tipo de país queremos, qué queremos construir, cómo vamos a cambiar el modelo productivo, recuperar derechos sociales y temas de esas características antes de quien gane una elección o la pierda. Sí, diputado, antes de terminar, preguntarle por este rechazo, esta crítica que han hecho los salmonicultores de Magallanes a sus planteamientos, puntualmente referido a esta moratoria en la entrega de las concesiones en proceso. Lo que han planteado directamente es que esto va a retardar el ordenamiento en el borde costero. Sí, yo me alegro que este debate se pueda dar públicamente porque en Magallanes tenemos un problema, o tenemos más bien el anticipo de un problema que ya sucedió en otras regiones. Ya vimos cómo la industria de la salmonicultura de manera muy irresponsable reventó las regiones de Aysén y la región de los lagos. Y hoy día, como ya no pueden seguir creciendo en esas regiones debido a los problemas que provocaron, hay una presión muy fuerte de la industria por irse a Magallanes. De hecho, hay un crecimiento exponencial en nuestra región de la industria de la salmonicultura. Entonces a nosotros nos interesa conversar en tres ejes. Uno, primero, la sustentabilidad con el medio ambiente. Dos, seguridad para los trabajadores. Hace poquito murieron 2 trabajadores en la industria durante el año pasado. 3, hacia dónde o dónde queda la riqueza que se genera en Magallanes. Y todos esos temas los pusimos sobre la mesa. Por lo pronto, nosotros lo señalamos con Subpesca y lo hemos trabajado también con Cernapesca, de que no se debieran aceptar más concesiones para hacer más plantas de salmonicultura mientras no exista un estudio efectivo de la capacidad de carga de las aguas de Magallanes, porque si no vamos a terminar pasando lo mismo que pasó en Chiloé, que pasó en Aysén, que pasó en Puerto Montt, reventando nuestra tierra y nuestro mar. Y eso es algo para lo que en Magallanes no estamos disponibles y por lo tanto, como diputado de la región, vamos a dar todas las peleas que sean necesarias para cuidar nuestro medio ambiente y, por cierto, la dignidad e integridad de nuestros trabajadores. Diputado, en todo caso, el gremio dice que
en la práctica lo que usted propone no sería tan necesario porque desde el año 2016, desde el año pasado que no se puede ingresar ninguna solicitud de concesión. Desde ese punto de vista, la moratoria no sería necesaria en la práctica. O sea, lo que pasa es que, claro, no se puede ingresar ninguna porque hay 900 ya ingresadas y hoy día están operando cerca de 80. Entonces, tienes 80 operando, hay 900 ingresadas, de ellas la mitad son relativas al cultivo de la salmonicultura. Entonces, puedes tener cerca de 400 más que, pese a que no se pueden ingresar otras, se podrían aprobar. Y eso, como está hoy día en la situación en Magallanes, te revienta el suelo marino. Y nosotros no estamos disponibles para eso y qué bueno que los salmoneros salgan a dar este debate públicamente porque ya tenemos la experiencia de que son una industria profundamente irreflexiva y que los errores que cometieron en el 2006 en Puerto Montt los volvieron a cometer en Aysén un par de años después. No vamos a permitir que lo hagan en Punta Arenas. Sí, pese a todos los problemas, la gente sigue, o muchos quisieran irse a Punta Arenas y Magallanes. No sé pero si bien, leyó el estudio de la Católica. Sí, pero eso es una alegría para nosotros. Magallanes todavía tiene una calidad de vida en donde tú puedes ir a almorzar a tu casa, donde puedes saludarte con el vecino, donde no es necesario en todas partes tener reja en la casa, en donde nos encontramos en los mismos lugares, vamos al mismo cine, vamos a las mismas plazas. Yo creo que esa integración es algo que tenemos que aprender también, de lo que tiene que aprender el resto de Chile. Aguante Magallanes, no sé, a mí me provoca alegría poder hablar en un canal nacional de la región y qué bueno que se reconozca eso en los estudios de calidad de vida porque realmente en Magallanes hay una diferencia respecto de cómo se vive el día a día que respecto a Santiago, por ejemplo, en donde es todo tan angustiante, rápido y gris. Ojalá que se replique para todas las ciudades de Chile. Gracias, Estamos tratando diputado. ahí desde Magallanes a cambiar Chile. Vamos a ver. Gracias, diputado, por la entrevista. Un abrazo, que les vaya bien. Chao, chao. Mano